La formación de gases en el tubo digestivo es una parte normal del proceso de digestión. Sin embargo, hay ocasiones en que el exceso de gases intestinales está producido por enfermedades primarias subyacentes, como se explica a continuación. En la mayor parte de los casos, el aumento de gases intestinales se debe a lo siguiente. 1. Tragar aire al comer demasiado rápido, beber con popotes, masticar chicles, chupar caramelos, hablar mientras se mastica y tomar bebidas carbonatadas o cerveza, además de fumar o usar dentaduras flojas. 2. Consumir alimentos y bebidas que contienen ciertos tipos de azúcares, almidones y fibras que el estómago y el intestino delgado no digieren completamente y que al pasar al intestino grueso, las bacterias los descomponen y forman gases. 3. Sufrir trastornos crónicos del sistema digestivo, por ejemplo, diverticulitis, síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad por reflujo gastroesofágico y estreñimiento. Y 4. Padecer intolerancias alimentarias, como, por ejemplo, intolerancia a la lactosa o a la fructosa. Los síntomas por exceso de gases intestinales pueden ser un problema si se presentan con mucha frecuencia, molestan o afectan las actividades diarias. Los principales de ellos son los eructos, las flatulencias y la hinchazón abdominal. Los eructos consisten en la liberación de gases del estómago a través de la boca. Las personas suelen eructar de forma normal hasta 30 veces por día, en particular al estar tomando los alimentos o inmediatamente después. Las flatulencias son los gases intestinales que se expulsan por el ano. Los expertos consideran normal expulsar gases hasta 25 veces por día. Y, por último, hinchazón abdominal, que consiste en una sensación de llenura en el abdomen. Si el abdomen se agranda más de lo normal, los médicos lo llaman distensión. Tanto la hinchazón como la distensión pueden causar malestar o dolor en el abdomen. En la gran mayoría de las veces, la acción de eructar y eliminar flatulencias es normal, natural y común. Sin embargo, los eructos o las flatulencias en exceso, acompañados de distensión, dolor o hinchazón abdominal, pueden interferir en las actividades diarias o causar vergüenza. El tratamiento para reducir la formación de gases en el tubo digestivo incluye medidas generales sencillas y remedios naturales. Las siguientes medidas son la base del tratamiento para reducir la formación de gases intestinales y, con ello, la frecuencia de los eructos y las flatulencias. Aquí van, tomen nota. No consumir bebidas carbonatadas, cerveza, edulcorantes artificiales, caramelos ni chicles y no fumar ni usar popotes para tomar las bebidas. Procurar no beber líquidos durante las comidas, masticar despacio y bien los alimentos. Reducir el consumo de alimentos que causan flatulencias o que por su alto contenido en azufre producen flatulencias de mal olor. Los principales de ellos son frijoles, lentejas, brócoli, cebollas, repollo, coliflor, alcachofa, espárragos, harina integral y salvado. Caminar al menos 10 minutos después de comer. Descartar la ropa ajustada. Defecar cada vez que se presente el reflujo de la defecación y arreglar, en su caso, el ajuste de la dentadura. Se debe mencionar también que algunas personas tragan aire como un tic nervioso, en cuyo caso se deberá tratar ese problema con el profesional correspondiente.
Además de las medidas generales antes mencionadas, hay excelentes remedios caseros para disminuir la formación de gases y la inflamación abdominal. Té de jengibre. Los ingredientes requeridos para preparar el té de jengibre son 10 gramos de jengibre fresco, pelado y rebanado, una taza de agua equivalente a 250 mililitros y, opcionalmente, el jugo de medio limón y miel al gusto. Se pone a hervir el agua con el jengibre durante 10 minutos, se apaga el fuego, se deja reposar la preparación hasta que se entibie y se cuela. A continuación, si se desea, se le añade el jugo de limón y se aplica la miel. Té verde. Para preparar el té verde se necesita un sobrecito o una cucharada de té verde seco, el jugo de medio limón y una taza de agua. Se pone el agua a hervir y cuando llegue a su punto de ebullición se retira el recipiente del fuego y se deja enfriar unos 5 minutos. A continuación, se pone el té verde en el agua y se deja infusionar durante 2 a 3 minutos, no más, pues se puede amargar. A continuación, se cuela y se deja reposar hasta que tome la temperatura ambiente. Por último, se añade el jugo de limón y listo. Té de hierbabuena. Para preparar el té de hierbabuena se requiere un sobrecito o una cucharada de hojas secas de hierbabuena y una taza de agua. Poner a hervir el agua. Una vez que empiece a hervir se retira del fuego y se añade la hierbabuena. Se tapa el recipiente y se deja reposar unos 10 minutos. Luego se cuela y queda listo para beber. Cualquiera que sea el té elegido, se recomienda tomar de 1 a 2 tazas por día después de algún alimento. Estos tés herbales ayudan a la digestión y disminuyen rápidamente los gases y el dolor que pudieran causar. Por último, vinagre de manzana en agua. El vinagre de manzana ayuda a la producción de ácido estomacal y enzimas digestivas. Se recomienda agregar una cucharadita de este a un vaso de agua de 200 mililitros y beberlo. Después enjuagar la boca con agua simple para evitar que el vinagre desgaste el esmalte dental. Precaución. La formación de gases intestinales y la expulsión de estos puede ser incómodo o vergonzoso, pero rara vez constituyen un problema de salud. No obstante, se recomienda acudir a consulta médica cuando el exceso de gases intestinales se acompañe de alguno o algunos de los siguientes síntomas: heces con sangre, pérdida de peso inexplicable, estreñimiento o diarrea, náusea o vómito recurrentes o persistentes, dolor abdominal persistente o severo y pérdida de apetito o sentirse lleno rápidamente. Y esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.